Ahí va. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien. Hay artistas que no solo escriben canciones, narran capítulos en la vida de millones de personas. Brillante compositor, pianista excepcional y dueño de una sensibilidad única, Alejandro Lerner ha construido una magnífica trayectoria que atraviesa varias generaciones. Desde su ingreso al mundo del rock a mediados de los 70 y sus primeros pasos en Solo por Oro, supo desarrollar un estilo personal que plasmaría en su debut junto a La Magia en 1982 y que marcaría el inicio de una carrera prolífica y en constante movimiento. A lo largo de las décadas, su música ha cruzado fronteras y ha acompañado historias de amor, desencuentro, momentos de superación y emociones profundas, convirtiéndose en la banda sonora de miles de almas. Porque si hay un don divino que habita en él, es su capacidad natural de emocionar. Más allá de los incontables premios y reconocimientos y de su extraordinaria vigencia, aún conserva ese rasgo veraz e intransferible que distingue a los grandes artistas: la cercanía con su público. Ese que acude a sus conciertos en busca de una simple melodía que lo ayude a seguir caminando. Solo unos pocos elegidos tienen la capacidad innata de tocar el nervio popular y hacerse carne con su obra como sutiles artesanos de la canción. Él es uno de ellos. Señoras, señores, con ustedes, Alejandro Lerner. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda es el presente para poder estar bien. ¿Dónde naciste? En la pequeña Compañía de María, el 8 de junio de 1957, en el barrio de Palermo. Mira, ¿eras el primero de la familia? El segundo. El segundo. Mi hija, Tu hija. ya empezamos Sí. con la terapia. Mi hermana tiene 2 años más, Ajá. Silvia Judith, y vengo yo. ¿Y venís de una familia de clase media, Una clase familia de trabajadora? clase media intelectual. Ah. Intelectuales con una rama viene por el lado de la ciencia y la metafísica, la otra rama viene por el lado de quizás más ideológica de izquierda, pero intelectual. Del lado de mi papá, mi padre fue presidente de la Sociedad de Hipnosis creo que de Latinoamérica, en los 60. Mi padre trabajaba con la cámara Kinlan, que era una cámara para medir los niveles de energía de los distintos chakras. Te estoy hablando de cuando yo era chico, hacía yoga. Qué avanzado, ¿no? Muy avanzado. Y se fue muy joven, se fue cuando yo tenía 21. Ajá. Y mi madre fue la creadora del gabinete psicopedagógico del Nacional Buenos Aires. O sea, una mujer también muy adelantada a su época, que fue echada del colegio en la época de los militares, reincorporada a pedido de los alumnos, ¿no?, al colegio, y luego se dedicó a la psicología y a trabajar con mujeres durante el resto de su vida. O sea, una familia como era los 60, los 70, en donde la educación pública, ¿sos una consecuencia de la educación pública? Yo terminé el Nicolás Avellaneda, soy bachiller en letras, de una experiencia de escuela secundaria del Estado espectacular. O sea, mi primaria fue una escuela inglesa a 2 cuadras de casa, pero la secundaria fue toda en una escuela del Estado. Una escuela inglesa en la primera. ¿Y por qué te llevaron una persona casi de izquierda que estaba con hipnosis, una mujer que pensaba en otras cosas, a un colegio inglés? La parte más izquierda era la del hermano de mi mamá, mi tío Gregorio, que terminó sus días exilado en Brasil, y otro tío que fue un padrino mío también terminó sus días exilado en Barcelona. Esa era la rama de psicoanalistas, médicos psicoanalistas que se tuvieron que ir del país en la época del proceso. La rama de mi padre, sobre todo, era completamente más ligado a la filosofía, a la búsqueda del desarrollo espiritual, el desarrollo de la conciencia. Me regalaba libros de Krishnamurti, me regalaba uno de los primeros libros que yo leí,
que tiene que ver con el yo soy es un libro de Joseph Brenner que se llama La vida impersonal. Y como yo creo en que el universo es una inteligencia que tiene un sentido del humor extraordinaria, una de las últimas ediciones de La vida impersonal, el prefacio lo escribí yo. Sí, me pidió la editorial que yo escriba el prefacio. ¿Te llega de casualidad o sabían esta historia? Puede ser un poco de las dos cosas, ¿no? Mirá. ¿Y tenés una formación, digamos que de creencias? ¿Era una familia que tenía algún tipo de creencia religiosa? No. ¿Más bien agnósticos? Al contrario, más bien investigadores del budismo y del hinduismo, más como investigador que como la creencia religiosa, o más bien la que está relacionada con la fe y con la conexión, tiene más que ver con Dios como universo, como una inteligencia universal. Y que en mi caso particular y en mi experiencia, Dios tiene que estar adentro. Si no está adentro, es muy difícil que lo encuentres afuera. ¿Crees que sos artista por haber tenido esa formación o crees que otras cosas te estimularon para empezar a ser artista, más allá del que te vas a convertir? Todavía. No, el que te vas a convertir a partir de ahora, sino entendiendo quién vas a ser después de chico. Sí, primero tengo que llegar a casa. Claro, y recién ahí tocas el piano. Claro. No, yo creo que el alma viene con información y la conciencia personal de ese ser que uno reconoce que es a partir que nace y que va creciendo, ya viene con algún tipo de información que uno tiene que tener la posibilidad de conectar o no conectar. Entiendo entonces lo que decís, que vos creés que venimos un poco preseteados. Tenemos muchos presets que tienen que ver con nuestra genética, tiene que ver con... ¿El ambiente después dispara? Sí, también son disparadores, pero hay un desarrollo de conciencia que está en forma de información genética y que forma un mundo subjetivo que hay gente que lo conecta y dice, esto es. A mí me pasó, por ejemplo, con los Beatles, me pasó con Almendra, me pasó con el rock argentino, me pasó con... Después, por supuesto, se fue profundizando, pero desde muy chiquito a mí se me despertó de que lo mío era la música, era ser artista, yo era dibujante. Mi papá, un pintor espectacular. O sea, mi viejo podría haber sido un gran pintor, pero lo eligió como alternativa. Mi hermana lo es. Mi hermana es una increíble artística, pero como alternativa a su trabajo de psicóloga, ¿no? Hemos hablado muchas veces, la primera vez que hablamos de este tema, y lo veo representado en tus primeros trabajos, este tipo de filosofía o de charla. Entendiendo tus primeros trabajos, los que tengo acceso cuando empezás a ser conocido, o cuando escribís para otro, cuando empezás a sacar tu primer disco. Bueno, no es el tema que elegiste de entrada. Pero también eso tiene que ver con lo que te resonó a vos, con qué parte de mi repertorio y de esa edad y de ese momentum que vos y yo compartimos histórico de tu vida personal, la mía y de la vida nacional, resonaban otras cosas. Pero yo tenía temas, por ejemplo, como largo es el camino para ver, largos puentes rotos entre el hoy hasta el ayer, varias fotos viejas y una vaga sensación de antigua felicidad adolescente. Miedo a la verdad, miedo a la muerte, busco magia, busco libertad. Otro tema era, habla el alma que hay en mí, la que mira desde adentro, la que sabe cuándo miento, cuándo sufro y cuándo soy feliz. Habla el cuerpo que hay en mí, el que sufre los errores, el que bajará escalones si no creo en lo que soy, ¿no? Había preguntas que tenían que ver con una identidad más profunda, pero después estaba el neurótico social, ¿no? El joven conejo, nena neurótica, mediodías con amor. Estaba el pibe que se enojaba, digamos, con el medio. ¿Eras de enojarte o tal vez cierto budismo era parte de tu vida? No, yo fui rebelde, vos me conociste rebelde, yo nací rebelde con Alejandro Lerner y la magia y incluso hasta con
con los estereotipos en los que me querían poner, Sí, ¿no? Porque el rock también es un estereotipo. sin duda. Cuando para ser rockero tenés que ser de tal manera. Y yo no creí en eso. Sobre todo en esa época, ¿no? En Sí. donde había una necesidad de encasillar todo. Bueno, veníamos de la dictadura, Claro, por veníamos de que los diferentes eran los malos, y los malos eran muy malos. Entonces, para sentirse agrupado, para sentirse como parte de un clan, teníamos que ser un poquito muy parecidos. Y después estamos los que tenemos una búsqueda personal, no una búsqueda de tribu, sino el que le puede gustar de la misma manera Almendra, Elton John, Prokofiev, Bill Evans, Keith Jarrett, James Taylor, Sandra Mianovich, Color Humano, Aquelarre. Yo pasé por todo eso en mi vida y sigo pasando por todo eso en mi vida, ¿no? De entrada, empezás a componer para otro, te conocemos porque lo que componías para otro se popularizó muy rápido, se volvieron Pero no hits. porque compuse para otro. O sea, en mi caso particular, la anécdota desde mi punto de vista es que después de las primeras bandas del rock argentino, Sí. de los 70 y pico, yo empecé en el 74 con ¿Soluna es participando. de esa época? Sí, primero viene León con la banda de los Caballos Cansados, donde Claro. yo hago mi irrupción en un estudio de grabación. Después Porchetto me convoca para Reino de Munt. Claro. La banda se separa, él graba 2 discos, yo grabo con él. Ahí me convoca a Santa Olalla para ser parte de Soluna. Soluna se separa. Ahí pareces más un músico. Soy el pianista, El pianista de rock de la banda, claro. Esa es la época donde quizás entre vos y entre muchos pensaban que yo iba para el lado de ser como un Charlie, ¿no? Porque Sí. era como un pianista de rock, tocaba Hammond, tocaba el piano, podía tocar sintetizadores. En una época los trabajos ya no eran de rock, estaba prohibido el rock. Entonces los trabajos eran ser el pianista de una obra de teatro, tocar en un hotel en fiesta de casamientos. ¿Hiciste eso? Uf. Pero ¿sabés qué? La diferencia es ¿Pero qué que... tenías, 19 años? Sí, Claro. pero siempre lo hice con felicidad. Nunca sentí que lo que estaba haciendo no era lo que me correspondía, sino que tenía como una sensación intuitiva de que para llegar a cualquiera de los lados que creo que iba a llegar, tenía que pasar por lugares donde también había que aprender a trabajar. Y esa es la gran diferencia entre otros artistas de rock y yo. Yo tuve que aprender a trabajar de músico, y de músico, por ejemplo, me llamaban para asistir a un hombre que hacía música electrónica contemporánea. Y yo le decía que sí. Entonces terminábamos trabajando en una obra de Molière para el Teatro Cervantes, yo haciendo música electrónica contemporánea. Después esos trabajos me llevaban a otro lado. Hugo Midón hacía una obra que llamaba Cantando sobre la mesa y necesitaba un pianista que en algún momento se tenía que poner un traje de pato y salir a bailar al agua, pato, 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 con Víctor Laplace y con otra gente. Al poco tiempo me llaman para ser el segundo pianista de una obra de Pepito Cibrián que se llamaba Aquí no podemos hacerlo. Hasta ese entonces, la única canción mía grabada fue grabada por Soluna, que llamaba Detrás de un vidrio roto, donde yo no cantaba, porque Gustavo no me dejaba cantar. Yo no era el cantante, yo era el pianista nada más. Y ese era un grupo vocal. Sí, claro, ¿verdad? totalmente, de armonía. Así que eso fue como un pequeño atisbo de que yo podía ser un creador de canciones, ¿no? Cuando yo iba al teatro, que en este momento no me acuerdo cuál era, la Sala Lola Membrives, había un piano de cola o de cuarto de cola al que yo nunca había accedido. Yo nunca había tocado en un piano así. Tenía mi piano vertical, Claro. tenía mi piano Fender Rhodes, que lo tuve hasta hace muy poco. Y ¿Lo vendiste? ¿Lo vendiste? Sí, lo tuve que vender a la persona que compró el pie. Ajá. Casi en forma obligatoria porque era como, esto tiene que estar. Wow. Y lo lloré hasta el día de hoy. Pero después te voy a contar una anécdota muy mágica que pasó este año.
Yo llegaba un rato antes porque me quería sentar en el piano, no había nadie, la sala vacía. Y en un momento que estoy cantando 1000 veces lloro y 1000 más, llega Sandra Mianovich con un bolsito. También una nena. Claro, y yo también, ¿no? Sí, claro. Somos completamente sincrónicos, ¿no? Y Sandra me dice, qué lindo, Ale, eso que estás cantando, ¿qué es? Y le digo, es un tema mío. ¿Y tenés más? Y le digo, sí, tengo más. Largo es el camino, no me quedan más disfraces. Entonces nos juntamos a que yo le mostré canciones, terminé siendo el director musical de Sandra a través de ese encuentro, y Sandra en el transcurso de esos 2 años graba un disco del cual la mitad eran canciones mías. Claro. La verdadera historia de Superman. Y bueno, 1000 veces lloro, 4 estrofas, otro que se llamaba Conversar con un amigo. Esas canciones en la carrera de Sandra han tenido muchísimo éxito. Fundacionales. Y eso me dispara. O sea, no porque yo lo tenía planificado. Ahora, conociendo gran parte de la historia de la música, por lo menos creo que contemporánea argentina, vos sos el primero que realmente trabaja como músico, que piensa que tiene una carrera de música. Vos no estabas haciendo una carrera para vos ser... estrella de rock. Estrella rock. No estabas haciendo la carrera para ser un solista. Vos eras un tipo que le gustaba hacer música, que le gustaba estar en una obra de teatro, tocar música, hacer música para otros. Y es raro porque en esa época no había muchos, sacando los que... otro tipo de música. No recuerdo muchos músicos formados de esa forma. Claro, porque... Yo nunca pensé... Pero ¿dónde mamaste eso? Porque no era lo que se usaba. Mamé porque todo mi entorno era súper profesional. Okay. Entonces me dijeron, ok, la música. Vos querés la música, no querés ser psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, querés ser músico. Tenés talento para tocar el piano, pero tenés que ser un músico serio, tenés que ser un músico profesional. Y... donde salía un trabajo para que yo pueda trabajar y ganarme un mango, me eduqué en ese universo, claro. En que lo hacía porque era la forma que yo me ganaba la libertad de haber elegido una identidad completamente distinta a ningún mandato familiar. ¿Y dudaste en un momento, 20 y pico? Porque supongo que habrás ganado tu primer dinero de Sadaic bastante joven. Sí. Y eso te habrá dado como cierta estabilidad, como decir, ok, acá se puede comer caliente, que no le pasaba a todo el mundo. Bueno, la primera guita que yo ganaba en Sadaic me la gastaba en un sándwich de pavita. No ganabas tanta plata entonces. No era tanto. O era muy caro el sándwich de pavita o no ganabas tanta plata. Y aparte quedaba al lado de Sadaic, había un lugar donde hacían unos sándwiches que se caía toda la mayonesa. Pero, que el tipo sabía que cobraban. Claro. Cuando yo iba y pedía el sándwich era porque había cobrado en ventanilla, ¿no? Y vos sabés que a lo largo de mi vida, yo cuando puedo pido pavita, un sándwich de pavita, es la forma donde yo honro que mi primer premio por mi trabajo, por componer, era un sándwich de pavita. Entonces en el rider de mis shows... ¿Al día de hoy lo estoy haciendo? Sí, hay o sándwich de pavita o sándwich de pechuga de pollo, no puede faltar. Pero eso es lo único que pido, no pido ninguna otra huevada. No memes de un solo color, no ni alfombra, ni sábana, ni cortina, no. Entonces, por otro lado, como yo de chiquito fui el pianista de alguien, ya sea dentro de la música popular o dentro del rock, vi y aprendí cosas desde estar atrás que me sirvieron para, de alguna manera intuitiva, decir, esto quiero ser y esto no quiero ser. Okay. Entonces, yo sentí que los que tomaban la decisión de ser una estrella de rock, muchos de ellos, sobre todo pensá que vivimos en la época de Hendrix, de Jim Morrison, de Janis Joplin, donde todos se morían a los 27 años, o Mama Cass por comer un sándwich o por sobredosis. Y me parecía que esa entrega que ellos hacían para convertirse en una estrella de rock era un sacrificio que yo sentía que no era para mí. ¿Y cuando sacás tu primer disco te das cuenta que a lo mejor tenés una carrera de solista? ¿O cuando vos haces esto, yo me acuerdo de ir a ver obras tuyas, que gritar en las obras se va a acabar la dictadura militar? Sí. Claro, era eso, me recuerdo de toda esa etapa.
éramos voceros de eso, ¿no? Cada uno desde su lenguaje. Te voy a contar una anécdota no muy conocida. Yo tenía mi banda que llamaba Solo por Oro, ¿no? Que se llamaba Solo por Oro porque éramos 7 y nunca íbamos a ganar un mango. Cuando tocábamos en un pub y repartíamos, no había ni para el sándwich de pavita. Entonces, irónicamente, que era algo que era mi lenguaje natural, la banda se llamaba Solo por Oro. Consigo un productor que nos lleva a un estudio de grabación. Y grabábamos temas que duraban 15 minutos, solo de flauta, solo de guitarra, solo de sintetizador. Eran eternos, los temas eran irradiables, ¿no? Y en un momento, este productor, que era un gordo bien pillo, me dice: che, nene, vos no tenés unas canciones también, porque creo que me contaron que vos tenés una canción, 4 estrofas, ¿puede ser? Le digo, sí. Y dice, ¿no tenés ganas de grabar esto también? Tenemos cinta. Y bueno, viste, yo quería grabar Solo por Oro, viste. Entonces, vos era Génesis, era Floyd. Claro, me siento a tocar el piano con los ojos cerrados, a grabar 4 estrofas, y cuando vuelvo al control room, el productor, este señor que nos estaba grabando el disco de jazz, se abre la camisa, se tira de los pelos y grita, ¡Huelo plata! Ok. Esa fue... ¿Que vos no la olías? Yo no. Yo no olía plata. ¿Viste? El hit a veces se percibe. ¿Viste? A veces cuando estás haciendo algo... Eso es falso. ¿No vos creés? Eso es falso. A mí me pareció que he estado en momentos en donde la chispa ocurrió y creo que todos dicen, acá hay algo. Eso es otra cosa. Pero vos sos un hombre de radio, sos un hombre de los medios. Un buen tema, si en el caminito que pasa por los medios y las radios y algo, que puede ser un golpe de suerte, una propaganda, un programa de televisión, no se convierte en un hit. Puede ser un gran tema, puede ser un tema memorable, puede ser un himno por lo que representa, pero si la gente y todo lo que implica en esa época, sobre todo, que alguien te pase por la radio, también teníamos la oportunidad de que el repertorio se transmita boca en boca, que era lo único que teníamos en esa época. No había radios tan marcadas en los estilos. No, había cuanto mucho conductores como Badía o gente que ayudaba y después tenía 1 o 2 programas. Badía era un milagro para nosotros porque Badía era un hombre que se peinaba el pelo con spray, pero era el más rockero en su actitud de darle el escenario a Luis Alberto Spinetta, al Negro Rada, a mí, a Chico Novarro, a una mezcla. O sea, Juan Alberto... Estaba a las 11 de la noche en una radio. Y aparte tenía una cuestión pulcra con el sonido y que el artista esté cómodo. Entonces, haberlo tenido a un Juan Alberto Badía para muchos de nosotros ha sido realmente muy valioso y muy inolvidable, ¿no? Y aparte después tenerlo como amigo personal, y yo estuve masajeándole los pies cuando él se fue, por ejemplo, que me pasó con él y con Cacho Castaña, ¿no? Y cuando se fue Juan, a mí me tocó, cuando se llevaban el cajón, ser el que inicie Let It Be. Lo miré a Pedro y empecé, When I Find Myself, porque no se podía ir en silencio. Un hombre que nos había abierto las puertas de la música, no se podía despedir en silencio, y terminamos todos cantándole Let It Be, porque era la viuda de los Beatles, como le decíamos. Creo que lo mencioné tomando un tipo que dio oportunidades, ¿no? Que hizo que muchos músicos pudieran sonar, ¿no? Porque a lo mejor uno piensa ahora bueno, había FM, dice, no, un carajo FM, había 2 FM. Cuando él entra a FMR, empieza a sonar música en castellano. Estamos hablando de que era la música comercial o la música progresiva, ¿no? No había radios de música progresiva. No había. Recién a lo mejor FMR o Rock and Pop lo va a poner mucho más adelante. Pero eso fue una década más tarde. Claro. Yo en esa época, vos te debes acordar, había un programa que llamaba Música en Libertad. Sí, claro. Música en Libertad eran unos chicos y chicas muy lindos que cantaban y hacían playback de los 40 principales, de los hits del momento, y hacían una coreografía, hacían que cantaban, después venía otro y hacían... ¿Fernando Bravo no conducía eso? Si no era él, era uno de esos. El rubio, ¿cómo se llamaba? Leonardo Simons. El Leonardo Simons. En un momento yo tenía una banda con Moro y con Alfredo Tot. Queríamos formar un conjunto, como hoy día
¿Grabaron? ¿Llegaron a grabar? No. Las bandas se desarmaban en los ensayos. No llegábamos a grabar nada. Y no había elementos para documentar tampoco. No había grabadores ni nada. De pronto me llama un manager del lado más comercial de la vida y me dice, nene, tengo un artista que necesita una banda, ¿querés tocar? Y le digo, sí, se llama Raúl Padovani. Totalmente. Y yo estaba con Moro y con Alfredo, que habían ya pasado los gatos, se estaban cagando de hambre, y les digo, muchachos, me salió la posibilidad de ir a hacer carnavales a Salta. Y entonces ensayamos los temas y había un guitarrista que era el director musical y lo que había que hacer musicalmente era chun, 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 chun. Y yo, como tenía 17 años, empezaba clink, 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 lo que vos me escuchaste, ¿no? Plan, plan, plan. Y el director musical me miraba y me decía, no. Nene, progresivo o no, me decía. Y también tengo mucho que agradecerle a Raúl, que las primeras giras las hice por él, ¿no? Tengo una anécdota que me acuerdo que Moro y Alfredo, ellos venían de época que se tomaba ácido. Claro. Entonces, yo tenía 16 años y en una época estábamos en un hotel en Salta con 40 grados de calor y estaban repuestos y me dice, nene, conseguinos algo de comer. Y yo me metí a lo que era la cocina del hotel, que estaban todos durmiendo la siesta, y conseguí unos bols era matambre con ensalada rusa, pero sin cubiertos. Entonces al rato éramos 3 tipos en calzoncillo comiendo eso, ¿no? No, 3 tipos, no. O sea, Moro, Tonti, vos. Claro, pero imagínate lo que era para mí. ¿Cómo no me va a marcar para siempre esas anécdotas cuando lo que me pasaba era legendario? ¿Entendés? Era muy fuerte todo eso para mí. Y luego, bueno, todo lo que hablamos después, Sandra y todo lo que vino después. Ok, digamos, ese es el Lerner fundacional. Eso te hace productor, te hace ver cómo se funciona arriba de un escenario, ver de atrás muchas veces lo que vos decís, observo lo que está sucediendo, me gusta trabajar así, no me gusta trabajar así. Por ejemplo, conocí líderes hasta que conocí a Santa Olalla. Santa Olalla, ensayar a las 9 de la mañana la banda, a las 3 de la tarde las voces, llegar a horario, un tipo que te dice quiero que me hagas este arpegio así, 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 y esto no, este dedo no, así, así, y te lo tenés que aprender de memoria. ¿Qué? ¿Época de Arcoíris? ¿Propós Arcoíris de él? Claro, porque él se escapa de la hermandad, que era con Dana, que era su líder espiritual, y forma Soluna, con el batero de Arcoíris, que era Drupi, y todos chicos y chicas nuevos, ¿no? Un matrimonio que era Oscar Amante con Mónica Campix, que termina siendo la esposa de Gustavo, y Gustavo es un muchacho que desde la adolescencia no había ni tomado, ni fumado, ni tenido relaciones, ni nada. Y cuando entra en Soluna, cuando él forma Soluna, él se abre a todo eso. Entonces es una época de un Gustavo Santaolalla de rock and roll. Y yo también veía todo eso, ¿no? ¿Siempre fuiste sano? ¿Siempre fuiste lo más sano que pudiste? Todas las veces que quise probar algo, nunca fue a límites de mi salud. Digamos, digo, está bien, me gusta, no me gusta, lo que hace esto no me gusta, no es para mí. Lo otro puede ser un buen aperitivo, pero también hay que administrarlo, digamos. ¿Pero dirías que podrías decir que tuviste una vida prolija? Sí. ¿Eras feliz en la época en que no eras Lerner, digamos? ¿Lo recordás como una época feliz? Sí. ¿Lo recordás como una época entretenida? Sí. ¿O frustrante? Es decir, voy a remar toda la vida. No, yo siempre fui más bien contento. ¿Siempre? Sí, sí. Tuve mis tragedias, tuve mis dramas, sí, claro. Como digo a veces que con la edad uno le va poniendo a ciertas palabras, encuentra el sentimiento relacionado. Sé lo que es que te traicionen, sé lo que es estar solo, sé lo que es estar enamorado, lo que es estar acompañado, sé lo que es el éxito en distintas dimensiones de éxito, sé lo que es ganar, sé lo que es perder, pero creo que yo siempre fui, hasta el día de hoy, una persona entusiasmada. Entusiasmo, tengo entendido que tiene que ver con sentir a Dios adentro, sentir ese motorcito que te empuja, que no
no tenés muy identificado de qué se Es trata. la segunda vez que me nombras a Dios y me dijiste que tenés una formación agnóstica. No tiene nada que ver, porque para mí Dios es una frecuencia vibratoria, es científico, no es religioso. La religión tiene que ver con caminos culturales que la humanidad fue desarrollando o para tapar o para explicar algo que no tiene management, no va por ningún camino en particular. Ok, y entonces ¿a qué le definís a tu Dios interno? ¿A tu espiritualidad? ¿Al cosmos que de alguna forma vive con vos? No, yo creo que científicamente lo que creo que cuanto más mi corazón se abre y mi cerebro, mi mente o mi conciencia escucha la información que le manda mi corazón, y más me siento como parte de algo más grande, más cerca de Dios estoy. Cuanto más veo la gente que se separa por religiones, partidos políticos, equipos de fútbol, colores de piel, estratos económicos o sociales, creo que todo eso nos va separando de esa sensación de pertenecer a una inteligencia divina, ¿no? ¿Y educás así a tus hijos? No, yo solamente los dejo que ellos encuentren sus respuestas. Mi hija está estudiando Teología. cristianismo, Ah, ¿en serio? y mi hijo quiere que le cuente la parte judía de mi familia. Mi madre, que se crió en Santiago del Estero, era profesora de catecismo. Y yo tengo una rama de Lerner, que era el hermano de mi papá, que se enamoró de una mujer cristiana, y tengo primas hermanas monjas. Entonces, para mí es cultural lo de la religión, no es lo que yo siento que es Dios para mí. ¿Y sentís eso cuando cantás? Yo muchas veces envidio al músico cuando está en lugares donde todo el mundo está cantando una canción que habrás compuesto en total soledad, sin pensar que... y a veces veo la conexión, ¿no? ¿Viste? Ves la conexión. Cuando será muy loco para vos ver a alguien delante tuyo con los ojos cerrados, los brazos abiertos, cantando una estrofa tuya. Me imagino que... ¿Vos sentiste amor alguna vez? Sí, claro. El amor es Dios, es lo que es Dios para mí. Ok. Es esa frecuencia, porque el odio es una frecuencia vibratoria, ¿verdad? Es una frecuencia. Cuando vos lo sentís, estás vibrando en una ecuación, en una ecuación. El miedo es una ecuación, una frecuencia vibratoria. Como decía Tesla, algún día todos vamos a estar hablando en niveles de energía, vibración y frecuencia. La música es eso, ¿no? Y la música son sonidos que están vibrando, sumado a algo que es muy importante, que es tu intención. Cuando vos cantás, cuando cerrás los ojos, tu intención en lo que vos querés dar, eso también tiene una frecuencia. Vos, como persona, tu ecuación entre todos tus chakras y todo, vos sos una nota, o son varias notas musicales. A veces resuenan con las mías, otras veces desafinan, o con otros afinas enseguida, con otros te repele, porque nosotros no estamos educados para reconocer eso, a ver cómo vibrás. Hay gente, vos entras a una casa y decís, acá no vibro con este lugar. En otras te sacás los zapatos, ¿entendés? Te sentás a comer descalzo. Pero yo creo profundamente en eso. Creo que cuanto más abierto es tu corazón, cuanto más lo que se llama, lo aprendí después, la coherencia entre cómo vibra tu cerebro o tu mente o tu conciencia con tu corazón y con el resto de todo lo que vos emanás, más cerca estás de esa unidad que le podemos decir inteligencia universal, inteligencia divina, Dios. Las palabras no importan en realidad, es lo que vos sentís. Me gustaría que en esta charla que estamos teniendo yo te pueda explicar algo que descubrí últimamente. Todo lo que uno hace
la persona con la que uno elige, el auto que uno se compra, la comida que uno elige, el viaje que uno elige, es por lo que te hace sentir, ¿verdad? Vos tenés un proyecto. ¿Por qué llevas adelante el proyecto? Seguramente tiene objetivos profesionales, económicos, ideológicos, pero lo más sintético es lo que sentís con tu proyecto. Si te sentís que te aburre, ese proyecto no va a funcionar. El auto que te compras es por lo que te hace sentir. La casa que te gustaría tener es por lo que te hace sentir cuando te compras la casa. La persona que amás es porque te hace sentir. Y yo creo que, en mi caso particular, lo que estoy aprendiendo es no perder un segundo, de no estar, digamos, de alguna manera consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que siento, porque lo que siento después se va y sentís otra cosa. Porque hay tanta información que llega en tu mirada, en tus palabras, en nuestro diálogo. Hay tanta información que si vos sos brillante, sos una persona muy inteligente, que aparte que para mí has tenido una madurez de claridad. Aprendiste un montón de cosas que quizás eran limitantes en una época y en la otra época las fuiste vos disolviendo con tu trabajo, ¿no? Yo estoy para aprender, estoy para crecer, por eso siempre fui divertido, siempre me pareció que lo que vivía era algo que me daba más entusiasmo que fastidio. Cuando me enojé, épocas que sí, estuve enojado. ¿Cuándo fue eso? Vamos a poner un tema en particular, cuando yo compuse Mediodías con Amor. Sí. Mediodías con Amor hablaba de una persona que hoy todavía está viva, y yo de alguna manera a los 17 años o 16 años escribí una versión irónica, ácida y hasta en cierta medida irrespetuosa por algo que yo ponía en ella, que no sé si era del todo de ella, posiblemente tenía que ver con mi madre también, con otras cosas. Uh-huh. Pero cuando fui creciendo dije, ¿realmente tan boludo sos de tener que faltar al respeto a una mujer? ¿Le podés faltar al respeto a una mujer porque no te gusta como eso, porque no te gusta lo que hace? Pero no te permitís entender que cuando uno es pendejo hace pendejadas. Claro, ¿no? Pero lo entendí cuando maduré. Lo entendí y no reniego. Te lo da la madurez. Pero no reniego de haberlo hecho. Lo que me pasa es que yo hoy no haría eso, no podría ni cerca hacer eso. Bueno, es un poco lo que me acabas de decir. Yo también a veces siento eso, diciendo, yo ya no quiero ser ese que fui, pero no sé si puedo renegar de quién fui, ¿no? Eso es otra cosa. Al contrario, yo te estoy diciendo, eso fue parte de un camino. Okay. Y que amo ese chico rebelde, irreverente, porque yo fui irreverente con los managers, fui irreverente con las compañías discográficas. Pero te alegra más ser quien sos ahora. No, soy esa persona que ha crecido, que ha madurado, bueno, que pasó del rock a conocer a Armando Manzanero, a Alan Parsons, a viajar a Cuba, a irme solo a Cuba para ver qué es Cuba, qué es un país comunista. Y a mí lo único que me importó es ir y vivir con la gente. Viví 10 días en familias de pueblitos de Cuba y ahí entendí lo que era Cuba para mí. ¿Entendés? Me pasó que yo llegué a La Habana y me quedé a dormir en la casa de una familia y la primera noche me dicen, Alejandro, ¿te gusta el pollo con frijoles? Le digo, sí, por supuesto. Y me traen pata. Y yo como pechuga porque me gusta la pechuga y la pavita. Y le digo, como buen pelotudo, le digo, no discúlpame, ¿no tenés pechuga? Y el señor me dice, Alejandro, nosotros no tenemos pechuga porque la pechuga se la llevan para los hoteles. Y a nosotros nos dan alita y nos dan pata. Perfecto, le digo, dame alita, pata, gracias. Comimos, nos divertimos. Después me alquilé un Meari de plástico. Y me fui a atravesar la isla por las montañas y me quedé a vivir en distintas ciudades. En una ciudad que llegué, fui a un lugar que llamaba El Mejunje, que era una casa vieja con gradas y un lugar en el medio, y entraban chicos y chicas a cantar. Yo solo en la grada y un chico empezó a cantar todo a pulmón. ¡No! Sí. Empecé a llorar y una chica que estaba al lado mío me dice, ¿qué te pasa? Me encanta el tema. Me dice, ese tema es mío. No puede ser. Y bueno, y se armó un lindo quilombito en ese momento. Cuando vuelvo de Cuba, Qué loco que te pase eso. Por eso, la vida es mágica todo el tiempo, pero hay que
hay que ver a dónde querés mirar, ¿no? A qué le querés prestar atención. Cuando llego de vuelta a La Habana para despedirme, paso por esta casa de familia y me traen un tupper con una pechuga de pollo para despedirme. Y así me fui. Entonces yo tengo esa visión de lo que es la gente de Cuba. La política no me interesa para nada. La política es un negocio que no me gusta lo que le pasa a la gente cuando tiene que administrar un poder que no les pertenece. Y no me gusta a la gente, no me importa de qué partido es. Pues ya vi que no es una cuestión de partido o de ideología, porque la ideología es marketing. ¿Entendés? No creo en que esas ideologías hayan... se ve que en esas personas la ideología es una excusa y el poder es lo que esa ansiedad de poder es lo que los lleva adelante. Eso es mi visión. Ahora, cuando componés ahora, ¿no? Con esta visión que estás contando, con esta necesidad que tenés de decir, no puedo desperdiciar el tiempo, o siento lo que pasa, venga como venga, y tengo que entender y vivir el presente. Entiendo esto más un poco. A veces. Pero digo, sin disfrutar esto no tiene sentido. ¿Crees que tenés como una obligación? Me siento que tendrás como una obligación más fuerte al momento de componer, porque entiendo que no das en una obra tuya cualquier cosa, incluso que podría traer reacciones que no te gusten. No sé si me estoy expresando bien. Sí, pero creo que lo que vos me querés decir tiene mucho que ver con la obra en función del otro. Sí. Y no es así. No siempre componés en función del otro. Creo que componer todo el tiempo en función del otro, primero que el otro, ¿quién es? El otro que le gusta el heavy metal, el otro que te odia, el otro que te idealiza, el otro que le hubiera gustado que toques jazz. ¿Cuál es el otro? Entonces el otro es muy difícil de complacer. Entonces Bueno, tal vez es también el otro que no le quiere decir cosas feas, es el otro... Es que si vos te metés hay una frase, te voy a contar una anécdota. Yo me había peleado con el presidente mundial de Universal. Okay. Entre varias gentes con las que me he peleado. Mal enemigo para la industria de la música, sí, ¿no? Vivo bárbaro. Pero una cuestión de huevos que yo sentí que había que poner y los puse. Y en un momento que estaba muy enojado, que hice mi disco Enojado, que es un disco que te recomiendo porque es quizás uno de los mejores discos que hice con los mejores músicos con los que he podido tocar, con Dominic Milner, con Vinny Colaiuta, con qué sé yo, y mezclado por Alan Parsons y Humberto Gatico. O sea, más arriba de lo que yo pude acceder no hay. Iba caminando estaba viviendo en Los Ángeles, fueron muchos meses de estar en Los Ángeles. Fue la época que yo tenía el pelo largo, estaba un poco más gordo, tenía una pluma acá. No es cierto. Usaba mi sombrero, casi me meten preso en Los Ángeles por andar así y correr en un aeropuerto. Me cruzaron con un patrullero y me cruzan y el tipo se bajó como en las películas agarrando el revólver y el otro dice no te muevas contra la pared. En ese momento salía mi mamá y mi suegra porque las íbamos a buscar con un ramo de flores cada una y ven a su hijo con la pared, con el sombrero, el pelo largo, y diciéndole, ¿está todo bien, mamá? Y un patrullero no está todo bien, cruzado señora. con dos oficiales de sheriff de Los Ángeles. Y el tipo me dice, ¿usted estuvo preso últimamente? No. ¿Y estuvo en una comisaría? No. ¿Y por qué corre? Y le digo, porque viene mi mamá. Y entonces la iba a buscar. Bueno, esto es una pelotudez así. Yo iba, en esa época que iba... Igual que te detengan por el sombrero y la pluma tenían un poco de razón, ahí estaba bien. Yo estaba corriendo en un aeropuerto. Solo hablaba de buen gusto, Alejandro. De mala suerte. Iba caminando y paso por la puerta de una iglesia. Paso por una puerta de una iglesia donde hay un parque enfrente y en algunas iglesias hay un cuadrito con una máxima. Y la máxima que estaba escrita decía... El camino al fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Ok. Entonces dije, thank you. Y eso es. Cuando vos componés, primero que es un desafío contra vos mismo. Y porque si sos un verdadero artista, primero tenés una necesidad o de documentar algo que te está pasando o simplemente de gozar del viaje de un hecho creativo que no sabes a dónde te va a llevar. Lo que va a pasar con la canción no lo podés prever, no sabés a quién le va la canción, ni siquiera si va a estar grabada hoy día en un disco o en algo. Entonces, creo que
hoy día para mí, y trato de que sea así siempre, es ser honesto con ese momentum donde vos te sentás a crear. Eso es el líbido. El líbido está en el momento creativo. Lo que viene después es miles de ¿cómo se dice? Es cuántico. Cuántico. Cuando los temas que conocemos que has compuesto para otros artistas, ¿lo hiciste componiendo para los otros artistas o eran temas que tenían y decías, por ejemplo, a Luis Miguel, tengo estos temas y lo hacemos? ¿Así era? No es que decía, ¿qué necesitas? ¿Qué haces? No ha sido un Gershwin que componía on demand un poco. ¿Qué posibilidades hay que vos compongas un tema para Luis Miguel y que te llame Luis Miguel para que se lo muestres? No. 0,1. Pero ya sos un compositor conocido, a lo mejor. Igual, ¿sabes cuántos compositores conocidos les gustaría que lo hayan llamado? Pero son cosas que tienen que ver con un destino que yo no... Quizás yo lo soñé, pero a mí me gustaba, hay una banda que me gusta que era Tower of Power, Blood, Sweat and Tears. Me gustaba el R&B, me gustaba la música funk. Me gustaban los vientos, me gustaba esos ritmos que para nosotros es lo que es tener groove, es esas guitarras que son un mute de gente que lo sabe hacer bien. Los amigos míos con los que yo me crié tocaban bien eso. Y cuando yo componía instrumental y componía ese tipo de cosas, era lindo, lo hacía bien. En un momento decidí que quería componer canciones en esa onda y de pronto la persona que era el manager de Luis Miguel era una persona que yo conocía de casualidad hace muchos años de mis primeros viajes a México. Mirá. Y que era fan mío. Y en su, digamos, íntima convicción era unir a Alejandro Lerner con Luis Miguel en ese momentum donde él trabajaba. Y entonces me llama por teléfono y me dice, Alex, tengo la invitación de Luis Miguel para que vayas a su casa de Acapulco para mostrarle canciones. Y me llevé cassettes, un montón de cassettes con un montón de cosas raras que yo tenía. Te ponías, escuchaban play mientras tomabas. Y después no me dijeron, sí, esta, sí, no, nada, no te dicen nada. Te dicen, gracias, ¿querés tomar algo? ¿Todo bien? Me fui a mi casa, pasó un tiempo y recibí el mismo llamado de mi amigo diciéndome... El 8, el 4... habían elegido mi canción para lanzar mundialmente el disco. Claro. O sea... Claro, pues fue el corte del disco. Y así pasó con Carlos Santana. O sea, eso era en una época, hasta que yo me fui a vivir a Los Ángeles, después de haber estado, eso fue por el año 92, 10 años de carrera como intérprete, donde yo ya era muy popular, y decidí ir a laburar de songwriter a una ciudad donde somos todos anónimos, donde no te conoce nadie, y a meterme en un ombligo de una industria donde yo no tenía... ¿Solo o en pareja? Solo. Me fui a vivir al Magic Hotel, me mandé a imprimir unas tarjetas que decían Alejandro Lerner, songwriter. Ya había metido el tema de Luis Miguel y eso fue como mi empuje. Y a partir de eso terminé firmando como songwriter para una empresa americana de publishing, que fue Universal, durante 10 años casi. Entonces, en esos 10 años, más todo lo que el destino o el universo atrajo, se sumó una persona que falleció hace poco, que era Jorge Calandrelli, que me decía, Gino Vanelli quiere que le hagas una letra en castellano y después quiere que vayas a su casa a trabajar con él. Humberto Gatica lo voy a saludar y abre la puerta a Carole King y ella me dice, ¿por qué no componemos una canción? Porque ellos tienen una mentalidad de industria que saben que todo empieza y termina con una canción. Si no hubiera canciones, no habría radios, no había management, no había nada. No había show business. ¿Cuál es tu zanahoria ahora? ¿Qué te mueve? ¿Seguir cantando? ¿Podrías no grabar nunca más temas nuevos y con ese cancionero vivir los próximos 15 años de tour tranquilamente? ¿Qué me mueve? Me mueve lo desconocido, lo que no sé qué va a pasar el día de mañana. ¿Pero qué es desconocido? ¿Perder popularidad podría ser? Ya la he perdido y la he ganado y la he perdido. ¿No te da miedo eso? Sí, da un poquito de ¿Vértigo? De vértigo, pero también es la naturaleza de la vida, de las carreras de todos, ¿no?
¿Temerías ser olvidado? Ya no lo vas a hacer, o por lo menos hay 3 generaciones que alguien va a tararear temas tuyos. A ver, creo que en el fondo lo que no queremos es ser no queridos. No queremos que un día nos dejen de querer. En el fondo le ponemos un número a la popularidad, a la venta de discos, pero en realidad lo que queremos es que nos mimen, que nos quieran, que nos acepten. ¿Y te sentís querido? Sí, yo me siento uno de la gente. Por eso no soy un artista de rock. Porque yo soy uno de la gente. No, también sos un artista de rock. Sí, no sos el estereotipo del rock. No soy una estrella de rock, soy un artista popular. Y me encanta ser un artista popular, porque cuando yo toco con Mercedes Sosa o cuando es la música popular, amo la música popular de mi país. Y aparte porque, como te conté, yo trabajé con artistas populares que no eran rockeros y aprendí a respetarlos a pesar de que esa no era mi cultura, no era mi música, pero eran igualmente respetables. Yo aprendí a respetar y el respeto es una frecuencia que hoy día yo no me la puedo sacar de encima, yo no puedo no respetar. Por eso cuando yo voy y toco con Animal y me saco sangre de los dedos, es porque les tengo una profunda admiración y amor, y ellos me respetan y cuando yo hago algo y pongo un video, Andrés Jiménez es el primero que pone corazoncitos y me aplaude, y lo mismo con un montón de amigos que yo tengo. Y tengo la gran satisfacción de tener anécdotas con Richard Coleman, con gente completamente diversa, de la cual en algún momento pensé que no me iban a dar pelota. Mirá. Porque yo tuve éxitos que son de música popular. Y entonces aprendí también a reírme con ellos. Con Juanse, bueno, si hay alguien con quien me divierto es con Juanse, con Papo. Papo me ha dicho las frases más terapéuticas de mi vida. Papo era increíblemente más sensible de lo que él mostraba y brillante con su inteligencia. Un día me dijo, a mí me gusta tocar con vos porque no tenés disfraz, pues sos vos. Y a Botafogo le dijo, este tipo tiene más rock and roll que todos nosotros juntos. Y Botafogo me lo dice a mí todo el tiempo y me hace bien. Pero el respeto, quizás a vos con la madurez te ha pasado algo similar. El respeto es algo que es parte de mi ADN y se ha ido profundizando con la vida. Por eso hoy no puedo cantar una canción que hable mal de alguien. Si tengo que hablar mal de alguien, se lo digo en la cara, ¿viste? Como me ha pasado. Pero no hago eso que hacía cuando era chiquito. ¿Cuál era el plan B? No había, y no lo hay. Y no lo hay. No. Bueno, te respeto, Alejandro. Siempre te respeto. Igualmente. Siempre sentido. Y me gusta eso. Bueno. En algún momento pensé que no, pero... ¿Por qué? Por los mismos prejuicios que uno cree que no lo van a querer, pero como me di cuenta que vos también hiciste un camino hacia la madurez y a la profesionalización y hacia convertirte en un empresario, yo sin quererlo, porque yo no quería ser un empresario de mi carrera, pero un día me di cuenta que tenía que aprender de contratos porque si no me iban a romper el culo, tenía que aprender de liquidaciones, tenía que tener un contador, tenía que tener un abogado. Después conocí a la mujer de mi vida, a mi esposa, a Marcela. ¿Tu actual mujer? Sí, fuimos papá y creo que te lo dije en tu programa también. Ser papá es el título más importante, el logro y el éxito más grande lejos de toda mi carrera. Porque yo puedo haber hecho 500 canciones, pero con Marcela hicimos 2 hijos que son mis mejores obras y que tienen un camino que me enseña todo el tiempo. Porque yo aprendo a ser el papá de esos chicos que se van mutando diariamente, ¿no? El mismo chico que un día a los 5 años yo lo reté por algo que fue injusto, y cuando me di cuenta que lo estaba retando por algo que era injusto, le dije, tenés razón y te pido disculpas, me equivoqué. Y él me miró a los 5 años y me dijo, papá, todos tenemos razón a veces. Entonces, yo me llamo learner. Learner es aprendiz, el que aprende, y yo estoy para aprender.
Y ese camino de aprendizaje lo sigo viviendo como si tuviera 16, ¿entendés? Soy ese rockero que está mirando de atrás, o ese chico jovencito que mira de atrás lo que va a pasar. Sigo teniendo esa energía. No creo en mi edad emocional. Lo veo la semana que viene. Sí. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. No.